Resulta que comencé este proyecto porque de cierta manera quiero dar amor al mundo, ¿no? Yo vengo de un proceso de ir entendiendo de manera cada vez más profunda y más firme el amor como sinónimo de Dios, el amor como sinónimo de espiritualidad. Y no entender de una manera teórica, sino entender de una práctica diaria y cotidiana del amor. Un amor sin tabúes, y cuando hablo de un amor sin tabúes digo que no es limitado por alguna concepción, alguna religión, alguna manera específica de ver el mundo, sino un amor que cada vez se va ampliando. Y en un mundo de tanta violencia, de tantas discusiones, de tanta desinformación, de tantas peleas, de tanto creer que colonizar el pensamiento del otro es la verdadera manera de transformar el mundo, yo creo que en un mundo con estas condiciones, dar amor, ser amor es lo verdaderamente revolucionario, lo verdaderamente transformador, porque el amor no busca colonizar a nadie, el amor no busca convencer a nadie, el amor respeta, el amor comprende, el amor abraza, el amor acompaña procesos. Y creo que eso es lo verdaderamente eh, valioso, ¿no? Dejar algo que aporte, dejar algo que incluso nos haga cuestionarnos, construir con amor, transformarse en amor. Yo creo que la vida es un poco este proceso de ir creciendo, e ir evolucionando, e ir cambiando concepciones para uno volverse cada vez una versión más genuina de uno mismo y que lograr esto o que esto se logra de la mano de Dios. Y cuando hablo de Dios no hablo del Dios de ninguna religión en específica, sino de Dios como esta fuerza que nos acompaña y nos guía a todos, creamos en Él o no, seamos conscientes de Él o no. Yo cuando estaba en la universidad, yo era ateo y yo a todo el mundo le preguntaba si creían en Dios. Para mí era muy importante resaltar que yo era ateo y cuestionar a los demás si creían o no creían, ¿no? Y ahora que tengo o que tengo cierto recorrido espiritual o que siento que la espiritualidad es fundamental en mi vida, me, me doy cuenta de que yo tuve que ser ateo para convertirme en una persona espiritual, porque ser ateo fue precisamente lo que me permitió deslastrarme de concepciones religiosas, ¿no? Y empezar a buscar a Dios por mí mismo, empezar a buscar el amor por mí mismo. Y en eso, bueno, un proceso de muchas cosas, ¿no? Me fui de casa, empecé a hacer mi vida con mis propias reglas y me di cuenta de que era una persona que venía cargando un peso muy enorme en sí mismo, ¿no? Muchos rencores, mucha ira y me daba cuenta de que las cosas no se me daban o no me salían y me empecé a cuestionar. Siempre tuve muchos cuestionamientos, siempre estuve en una búsqueda filosófica, psicológica, espiritual y empecé a entender mis propias limitaciones mentales, que es algo que no siempre vemos, ¿no? Tenemos dos ojos para ver hacia afuera, pero es mucho más complicado ver hacia adentro, reconocer qué es lo que pasa dentro de la mente de uno del universo emocional que uno tiene. Y en la medida en la que iba entendiendo, ¿no? Ah, ok, ya va, esto yo soy así o yo soy así porque tengo estos rencores o yo no o yo creo que no puedo lograr esto porque me pasó esto antes. Y entonces empecé a descubrir como todas estas limitaciones que yo mismo me ponía, ¿no? Todas estas inseguridades que también tenía. De hecho, para mí, pararme frente a una cámara es un reto gigante porque siempre fui mucho de reflexionar hacia adentro, de guardarme y de comentarlo un poco con las personas que conocía, pero hasta ahí. Para mí esto es romper otra de estas inseguridades o de estos miedos. Pero bueno, a lo que voy un poco con esto es que en ese proceso me he dado cuenta de que la vida es este proceso de transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos, si se quiere, y de abrazar a todas las otras versiones que hemos sido, ¿no? Pero es como un proceso de ir rompiendo un cascarón, de ir convirtiéndonos en esta otra versión y en esta otra versión. Muchas veces creemos que la meta es llegar a la cima y en estos días lo leí en una frase muy bonita, que la meta es realmente convertirse en la persona capaz de escalar la montaña. Y eso es un proceso interno de transformación, eso es un proceso de hacerse consciente de cuáles son las cosas que nos decimos, de cuál es el discurso mental que tenemos. Y en todo eso, pues uno se va dando cuenta de que cuando el discurso interno es más amoroso, mejor vive uno y mejor construye uno. Y no te estoy diciendo que tú cambias un sí por un no y ya toda la realidad externa cambió, pero ya al cambiar tu percepción de la realidad externa, empiezas a vivir
esa misma realidad de una manera muy distinta y empiezas a ver cosas donde antes no las veías y tienes nuevas opciones y te abres a todo un nuevo mundo. Es increíble esta frase como de cada cabeza es un mundo, ¿no? Es tan real. O sea, nosotros no vemos el mundo con los ojos, sino que los vemos con las ideas. Y de lo que creo que no siempre nos damos cuenta es que muchas de las ideas a través de las cuales vemos el mundo tienen una razón no racional o tienen un anclaje emocional. Entonces, como que nos pasa algo en nuestra infancia profunda. Pongamos un ejemplo sencillo. A mí no me gusta el chocolate, por decir algo. A mí me encanta el chocolate, pero supongamos, a mí no me gusta el chocolate. Y yo creo que viene alguien y me ofrece chocolate, yo le digo, no, a mí no me gusta el chocolate, porque yo creo que el chocolate es maluco. Y resulta que el chocolate de verdad es rico. Y el tema real, profundo, es que cuando yo era pequeño tuve unas experiencias desagradables que vinculé al chocolate. Y entonces no sé, imagínense que en su casa había mucho chocolate, en mi casa había mucho chocolate, pero cada vez que yo me comía un chocolate a mí me regañaban. Y entonces yo dejé de comer chocolate y con el tiempo empecé a decir que no me gusta el chocolate y limité completamente mi vida de probar el chocolate. Así vamos los seres humanos por la vida. Es como esta metáfora del elefante y la estaca. El elefante, cuando estos elefantes que son domesticados, elefantes de circo, cuando son muy pequeños, los amarran a una estaca firme o a la pata de un árbol y el elefante lucha por soltarse de la estaca, ¿no? Empieza a mover la pata, pero no puede, ¿no? Y lucha con todas sus fuerzas, hasta que en algún momento, después de mucha lucha, el elefante se rinde. El elefante se convence a sí mismo de que no puede con la estaca, porque le frustra mucho seguir luchando y no lograr moverse. Y luego el elefante crece, se vuelve un animalote de 10 toneladas que está amarrado a una pequeña estaca y de la que nunca se va a zafar, porque el elefante está resuelto, cree firmemente en que es incapaz de poder con esa estaca. Y lo mismo nos pasa a nosotros como seres humanos, no con una estaca física, pero sí con una estaca mental. Nosotros nacemos, crecemos y en el proceso de desarrollo vamos aprendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es correcto, qué es incorrecto, qué sí y qué no. Pero estas concepciones no son realmente universales, no son realmente realidades, son ideas, son visiones de mundos ancladas a nuestras experiencias pasadas. Y en función de esas visiones de mundo construimos, pues precisamente cómo vemos y cómo interactuamos con el mundo. Y transformarnos, para realmente transformarnos, tenemos que cambiar esas ideas. El cambio es interno, siempre es primero interno, siempre es primero un proceso de autoconocimiento. Por eso los griegos hace más de 2000 y pico de años tenían esta hermosa frase en el oráculo de Delfos: conócete a ti mismo, porque quien se conoce a sí mismo es capaz de transformarse. Somos artista y obra a la vez, como esta gran obra, y ahorita olvidé el nombre de este hombre, se las voy a poner acá, de este hombre martillándose a sí mismo, donde él mismo es el mármol, pero es también el artista. Y transformarse es un proceso doloroso, porque nos obliga a poner la vista en esas cosas que ya no, que en algún momento decidimos que ya no queríamos ver porque nos dolían, así como el elefante se convence a sí mismo de que no puede con la estaca, pero no es que se convence porque no pueda seguir luchando, sino porque seguir luchando y no poder más le causa mucha frustración. Y para el elefante poder librarse de esa estaca ya de grande, cuando ya tiene la fuerza, tendría que hacerse consciente de lo frustrado que se siente. Yo creo que aquí esta metáfora da para todo, porque de repente todos tenemos nuestras estacas, ¿no? Pero las hemos convertido en nuestra zona de confort. Muchas veces es más cómodo no tener que luchar contra la estaca. Muchas veces es más cómodo ni siquiera darnos cuenta de que tenemos una estaca. Pero yo creo que, y esto es lo más curioso, los seres humanos tenemos esta capacidad de soñar, esta capacidad de imaginarnos, esta capacidad de construir un futuro mentalmente, por lo menos. Y, y yo creo que esos sueños que tenemos, esa visión de un mejor mañana que tenemos, siempre está del otro lado de la estaca. Siempre está después de uno tener este pequeño proceso de autoconocimiento, este pequeño proceso de autoconocimiento que nos lleva a ser una mejor versión de nosotros mismos. Y digo pequeño proceso de autoconocimiento porque para mí la vida es este viaje de transformarnos.
a través de pequeños pasos, a través de pequeñas victorias, a través de irnos conociendo paso a paso, pelo a pelo, cada vez de manera más profunda y hacernos conscientes de las cosas que nos hacen sentir bien y las cosas que nos hacen sentir mal, de lo sabroso que es un abrazo, de lo rico que es sentir una brisa cálida o sentir el sol tocar la piel, pero también de conocernos a nivel profundo, de estar presentes en el mundo, de dar amor a otros y sentir amor de vuelta, de darse sobre todo amor a uno mismo, de crecer en amor, que para mí es sinónimo de Dios, y no hablo de Dios como el Dios de alguna religión específica, sino Dios como una fuerza que está ahí para todos, como conciencia pura, como este Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente, ¿sí? Pero que no está aquí para regañarnos ni para castigarnos, sino para acompañarnos. Yo me imagino a Dios como este ser amoroso, y digo ser por antropomorfizarlo, ¿no? Yo me imagino a Dios como esta esencia amorosa, que nos ve con una compasión infinita y con este amor tan, tan incondicional, capaz de acompañarnos en cualquier punto de nuestro proceso, ¿no? Desde los más oscuros hasta los más luminosos. Qué increíble es la vida cuando la empiezas a vivir como un viaje de transformación, porque hasta los momentos malos se convierten en dicha, porque hasta lo más duro se convierte en una oportunidad, porque hasta las caídas se convierten en un sacudirse las rodillas y levantarse para seguir andando, ¿no? Más sabio, más consciente de uno mismo. La vida como viaje de transformación. Para mí eso es la espiritualidad. La vida como un proceso de convertirnos en amor, de ser en amor, de acercarnos más a nuestra esencia, porque es que yo no creo que el amor sea algo ajeno a nosotros, algo en lo que nos tengamos que convertir. Yo creo que el amor es lo que somos naturalmente. Yo creo que en el camino lo olvidamos, ¿no? O sea, nos atamos a estas estacas, así como el elefante es libre naturalmente y vienen y lo ponen en una estaca y entonces él se cree prisionero de eso. Así nosotros mismos somos amor en esencia y en el camino nos clavamos a ciertas estacas mentales, a ciertas concepciones de mundo, a ciertas visiones que absorbemos. Yo creo que se habla muy poco de cómo aprenden los niños, se habla muy poco de cómo aprendemos y mucho menos se habla de cómo desaprender esa persona que aprendimos, ¿no? Esas ideas que adquirimos en el camino y que nos condicionan de una u otra manera. Pero yo creo que el verdadero valor del ser humano o de las cosas más maravillosas que tenemos es que tenemos la capacidad para transformarnos a nosotros mismos. Tenemos la capacidad de cambiar, de reaprender, de rehacernos, de tras cada caída levantarnos, de volvernos una mejor versión de nosotros mismos que nos permita construir una vida dichosa, alegre y amorosa. Y un poco por eso es todo este proyecto, ¿no? Siento, luego existo para mostrar un poco cómo ha sido mi propio proceso de transformarme en una persona cada vez más amorosa, acompañar a otros en el proceso, escuchar, obtener feedback, pero sobre todo para dar amor al mundo, en un mundo tan hostil, de tanta violencia, de tanta guerra, de tanta desinformación, de tantos comentarios, de tantas peleas. Yo creo en el amor como el acto verdaderamente revolucionario. Yo creo que construir con amor, amor propio inicialmente, pero amor hacia los demás también, es un verdadero acto transformador que lo trastoca todo. Yo creo en el amor como una colmena, como una red que se va tejiendo. Yo creo en el amor como conexión, como vínculos que vamos elaborando y que a través de esta interconexión, como una red neuronal o como la red de los hongos, la red subterránea del micelio, va conectando y va cobrando fuerza. Y en función de ser un nodo más de esta red, hago este proyecto y lo celebro y lo trabajo como un acto de amor, como la práctica cotidiana del amor compartido, llevado a los demás, conectando con los demás. Esto es Siento Luego Existo. Mi nombre es Juan. Si les gustó este episodio, recuerden dejarme su opinión en los comentarios. Si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, me facilitaría muchísimo la vida porque para mí reflexionar a partir de preguntas es mucho más sabroso. También recuerden suscribirse a este canal de YouTube. Para mí ese es el mejor apoyo que me pueden dar. Comenten, den like. En Instagram nos pueden seguir como sientoluegoexisto.pod, igual en TikTok. Y a mí me pueden seguir como Juan Briceno A.
Para mí es un placer acompañarlos, espero verlos en el próximo capítulo. Un abrazo y gracias totales.